el mismo día que se está efectuando la operación Casa Verde, se está votando por el plebiscito que va a traer la Constitución de 1991. Porque hay que mirar que en los 80, pues la relación entre las FARC y el Estado no fue de agresión. Por eso esa situación de Casa Verde es un sitio que el Estado, aunque tiene conocimiento, no la ataca, porque es un grupo con el que se está llevando un proceso de paz a partir de lo que es ese partido de la Unión Patriótica. Luego, cuando se da esa ruptura en los 90, pues el mando y la Presidencia de la República ordenan pues sacar a ese grupo armado de ese sitio en el cual se habían concentrado en Casa Verde. Una vez se dan esa ruptura de relaciones entre ellos y el Estado, pues el Estado genera lo que va a ser la Operación Colombia, que es recuperar pues esa zona del Meta en donde ese grupo se había concentrado. La operación se da el 9 de diciembre de 1990 a las 7 de la mañana, se da por parte de la 7ª Brigada del Ejército, ¿sí?, adscrita a la 4ª División, ¿sí?, al mando del señor general Luis Humberto Correa. La operación consistió en un asalto helicoportado a varios objetivos por parte de la 7ª Brigada. Mi papá, en una de sus cualidades que tenía, o sus características como militar, era la reserva. Él era muy celoso en que cualquier información de lo que él iba a hacer se supiera por su propia seguridad y lógicamente por la reserva que las cosas militares tienen que tener. El comandante de la 7ª Brigada nos reunió y nos dijo, bueno, voy a ser muy sincero con ustedes van a entrar a la boca del lobo y tristemente, seguramente, un gran número de soldados que me están mirando en este momento y que yo estoy mirando no van a volver, se van a quedar allá. Entonces, cuando un comandante de brigada dándole una misión a uno le habla en esos términos, ya uno sabe el riesgo tan alto al que se va a exponer. Sin embargo, pues como militares, bueno, ese es nuestro trabajo, somos soldados, listo, vamos a cumplir la misión. El 8 de diciembre a las 12 de la noche estábamos sentados recibiendo estaba lloviendo. Pudimos entrar a Casa Verde a las 8:20, cayó la primera bomba y para fortuna cayó en la casa de Cano. Ese golpe se llevó trabajando desde que se conoce la muerte de Jacobo Arenas. Eso fue a principios de los años 90. Entonces, como desde el mes de abril se empezó a planear cómo iba a ser la toma de ese sector. Pero siempre tenía que haber una situación, y era la orden presidencial. Porque sin la orden presidencial, este sitio no se podía atacar. Y que se esperó hasta el último momento de que las FARC entraran o no entraran dentro de lo que iba a ser ese pacto que se iba a generar a partir de la constituyente. Posteriormente nos dieron la orden de que se iba a lanzar una operación muy grande. Cuando nosotros fuimos a la operación Alembo, no sabíamos de la operación Colombia a Casa Verde. Entonces nos dieron un anteorden al comandante del batallón que estuviéramos atentos en un sitio que nos iban a dar una misión para participar en una operación muy importante. Entonces, una semana antes fue que nos enteramos de que se iba a realizar esa operación y el trabajo, la misión que se le asignó en esa época al batallón de Contraguerrillas 12, Diosa del Chairá, fue participar en un sector que se conoce como Jardín de las Peñas entre Uribe y cerca a Uribe, ¿sí?, haciendo unos cierres y unos bloqueos, mientras hacían el asalto aéreo con las Fuerzas Especiales 2 y el Batallón Aéreo de Arauca. Y ahí se desarrolló la operación, que esa operación se postergó por muchos meses y tuvo varias fases, pero ese fue como el papel inicial del batallón en ese tiempo, pues cuando yo era soldado orgánico. Aquí nos encontramos de que va a haber hay un cambio también dentro de lo que es el ejército, ¿no? Antes no conocíamos el sistema de las brigadas móviles ni de los batallones de contraguerrillas, y eso es lo que va a entrar acá, un batallón de contraguerrillas netamente de combate irregular, que es lo que entra a actuar ahí, y más las situaciones de la brigada, pero lo que entra al golpe de acción es un batallón de contraguerrillas, y también hay un elemento que entra a jugar acá, que es la conjuntez, porque la Fuerza Aérea también apoya con transporte y con el desembarco de tropas. Hay que entender que durante este periodo la aviación ejército no existe. Hasta el 95 vamos a tener aviación ejército. El resultado principal
es desfragmentar al secretariado de las FARC. La Operación Colombia hay que entenderla como el asalto militar al último bastión que tenían las FARC llamado Casa Verde. Este bastión militar Casa Verde era utilizado por las FARC no solamente para planear y dirigir sus operaciones o sus actividades terroristas en todo el país, sino también como una ventana política a nivel nacional e internacional. A ese sitio llegaban representantes de otros países y el mismo gobierno colombiano a buscar intercambio de información con ellos o negociaciones de paz. Ese cambio que se generó con el asalto a Casa Verde precisamente le quitó esa capacidad que tenían las FARC en su momento de dirigir con tranquilidad todos sus actos terroristas en el país. Entonces las FARC tuvo que salir de ese bastión, le garantizaba su seguridad, empezar a recorrer por todo el país y eso generó un ambiente de dificultad para ellos tener su mando y control. Lo que vemos hoy en día ya reflejado después de múltiples operaciones que siguieron a la Operación Colombia, con un proceso de negociación de paz, una implementación de un proceso y unas FARC que ya se dieron cuenta que por la vía militar no hay manera de llegar al poder. Que se tumbó ese mito de que a la Casa Verde nadie entraba, que eso era imposible, y pues eso fue, reitero, el parámetro que marcó la diferencia para decir no, esto no tienen, el ejército no tiene ningún área del país, ningún territorio nacional es vetado para el ejército y donde quiera puede entrar. Y con eso quedó claro y siguieron las operaciones durante décadas hasta nuestros días. A Casa Verde habíamos ido varias veces. Unas veces caminando, llegamos allá hasta ese campamento y otras veces en helicóptero, porque se estaba dando una época de transición entre el gobierno de Barco y el próximo gobierno de César Gaviria. Entonces había mucha participación de los medios de comunicación en entrevistas que iban y se realizaban allá. Entonces yo fui asiduo visitante de ese sector y después lo visité cuando ya había sido destruido por la acción de las fuerzas militares, pero la impresión que dejó esa acción es que el ejército colombiano tenía la capacidad para realizar esta clase de operativos, que no dieron con el traste, con la baja de los comandantes de la guerrilla, porque ellos habían salido antes del sitio, pero sí la demostración de poderío militar, sobre todo aéreo, que marcó un punto de inflexión en ese combate con la guerrilla. Y eso es histórico, ¿no? A partir de ese momento, pues las grandes operaciones aéreas que acabaron con varios de los dirigentes de las FARC, ¿no? En orden público está muy bien por la presencia del ejército. Se han retirado y también fuerzas extrañas fuera de los grupos ilegales en este municipio. Y la gente vive más tranquila. Se ha recibido mucha gente de afuera que nos visita y visita los lugares turísticos que también tiene este pueblo. Y lo que pues he percibido y he mirado es que hay una buena seguridad, ya se puede por lo menos transitar desde aquí, desde Uribe hasta Mesetas, inclusive hasta Granada, con la certeza de que no va a pasar nada, pues están los servicios del Ejército Nacional cuidando y protegiendo la seguridad de los ciudadanos. Bueno, la percepción que tenemos de seguridad frente a años anteriores es muy positiva. Hemos podido llegar a regiones y a comunidades donde antes era de difícil acceso por temas de seguridad, por el conflicto armado que se tenía antiguamente, y ahorita gracias al apoyo del Ejército Nacional y al acompañamiento que nos hacen, hemos podido trabajar y compartir con la gente en comunidades muy alejadas de este municipio. Entonces la percepción es muy positiva y pues gracias al Ejército Nacional que nos presta esa colaboración. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.